Buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Aló, aló, ¿me escucha, Montañez? Aló, aló, ¿me escucha, Montañez? Aló, Montañez, ¿me escucha? Aló, ¿me escuchan? Aló, 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 aló. ¿Qué sabe si me escuchan? Aló, aló, ¿me escucha? Aló, ¿me escuchan? Aló, ¿me escuchan? Pues voy a empezar las clases. Hoy vamos a hablar de las componentes rectangulares de un vector o una fuerza. En muchos problemas será conveniente componer el vector F en sus componentes rectangulares o perpendiculares entre sí. Luego el vector puede representarse como la suma de dos vectores que se encuentran sobre los ejes X e Y. Aquí damos la fuerza F, que la pueden componer en Fx y Fy. ¿Quién es Fx? Es la componente del vector en el eje X. Y Fy es la componente del vector en el eje Y. Si este es el ángulo, f de x sería f por el coseno del ángulo. Y Fy sería f por el seno del ángulo. O sea, la fuerza adyacente al ángulo se multiplica por el coseno. Y la fuerza opuesta al ángulo se multiplica por el seno, por el teorema de Pitágoras. De allí podemos decir, como en un triángulo rectángulo, que el módulo de f no es más que la suma de sus componentes al cuadrado, o sea, la raíz de la suma de sus componentes al cuadrado. Y también podemos hallar la posición, que es el ángulo. ¿Quién es el ángulo? Es la arcotangente o tangente a la menos uno de FY entre FX. Ese es en primera instancia lo que vamos a saber de las componentes rectangulares de un vector. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
¿No hay preguntas al respecto? Ok, continuamos. Ok, entonces ya decimos cuál es la componente rectangular de un vector. Seguimos. Vamos a usar vectores unitarios dirigidos a lo largo de los ejes X e Y representados por I y J. Son vectores unitarios, es decir, un producto vectorial por un producto escalar. Y es la componente en el eje X y J es la componente en el eje Y. Luego de estos, el vector F se puede escribir así. El vector F es igual a la sumatoria de f de x en I y f de y en J. Recuerde que I y J son vectores unitarios, es decir, un producto escalar por uno vectorial. Ok, continuamos. Este, suma de sistema de componentes sumando sus componentes X y Y. Dado un conjunto de fuerzas coplanares, se puede obtener una solución analítica para obtener la fuerza resultante. Escuche bien, para obtener la fuerza resultante mediante la composición de cada fuerza en sus componentes rectangulares. Yo tengo tres fuerzas, como las que vemos aquí, ¿verdad? Aquí vamos a hacer una referencia. Las que van hacia arriba y hacia la derecha son positivas. Explico. Las fuerzas hacia arriba y hacia la derecha son positivas. Al yo componer cada una de las fuerzas F1X y F1Y, ¿verdad? Serán positivas. Si vamos a la fuerza 2, su componente en Y es positiva porque va hacia arriba y su componente en X sería negativa porque hacia la izquierda. Y la fuerza 3, su componente en X sería positiva porque está a la derecha, su componente Y sería negativa porque va hacia abajo. Esta es la referencia que vamos a tomar con respecto a la composición de las fuerzas. Luego de esto, la suma o la resultante de varias fuerzas que actúan en un cuerpo es igual a la suma de cada una de las fuerzas. F1 más F2 más F3, puesto que vimos aquí que la sumatoria de fuerzas por los vectores unitarios no es más que la suma de, de las fuerzas de ellos. Como F1 tiene dos componentes, tenemos F1 en X y F1 en Y, en J. ¿Sí? Ok. La fuerza 2, tenemos que F2 en X es negativa y F2 en J en Y es positiva. Y si la fuerza 3, las componentes, en este caso sería F3X positiva y F3Y negativa porque va hacia abajo. Esto no es más que F1 más F2 más F3 de X en Y más F1 más F2 más F3Y en J. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza resultante no es más que la sumatoria de las componentes en X más la sumatoria de las componentes en Y. Es decir, esta resultante no es más que la sumatoria de componentes en X más la componente en Y. A partir de allí, yo puedo calcular la magnitud, como lo explicamos antes, que la magnitud no es más que el raíz cuadrada de su componente elevado al cuadrado. Y el ángulo es la tangente a la -1 o la arco tangente de FY entre FX. Esa es la teoría básica de las componentes rectangulares de una fuerza o un vector. Ok. Tenemos este ejemplo. Determina la magnitud de la fuerza resultante y su dirección. Acuérdense que su dirección es el ángulo que forma con el eje de las X. Medida desde el eje X positivo en sentido antihorario. Después le explico eso. Si conocemos que las fuerzas son F1 de 90 newtons, dirigida a F1, 90 newtons. F2, que es esta, son 135 newtons. Y F3, que está aquí hacia abajo, serían 200 newtons. F1 forma un ángulo de 37 con la horizontal.
F2 forma un ángulo de 75 con la horizontal y F3 forma un ángulo de 42 con la vertical. Dicho esto, dicho esto, yo puedo hallar las componentes de cada uno, ¿sí? Entonces, la componente 1 va hacia arriba, la Y, sería F1 por el seno de 37. La componente de 1 en X sería F1 por el coseno de 37, que va hacia la izquierda. La componente de F2 sería F2 por el coseno de 65 hacia la derecha y F2 por el seno de 65 hacia arriba. Ok, continuamos. Y F3 sería la fuerza N, que sería F3 por el seno de 42, porque realmente el ángulo opuesto es este. Vemos que la fuerza del ángulo, ¿verdad? La que es opuesta es por el seno y la que es adyacente es por el coseno. Como F3 es este que está aquí igual que esta y es opuesta, es por el seno. Recuerda que las anteriores era por el coseno de las X, porque estaban adyacentes al ángulo. Ajá, dígame, no me escucho. Ok. Y la fuerza 3 en Y sería hacia abajo, sería F3 por el coseno de 42. En base a esto, estamos aquí. Yo tengo que la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3. Para minimizar o para agilizar el trabajo, yo les formo aquí un cuadro para que les sea más fácil, que sea fuerza, magnitud, componente en X y componente Y. La fuerza 1, 90 newton, como vimos anteriormente. La fuerza 2, 135 newton. Y la fuerza 3, 200 newton. La fuerza 1 componente en X es F1, que sería 90, por el coseno de 37. Eso me da menos 71,88. Es negativa porque va hacia la izquierda. Y su componente en Y, que es 90 por el seno de 37, da 54,16. Y es positiva porque va hacia arriba. La componente 2 es por el ángulo 65. F2 por el coseno y F2 por el seno. En base a eso, son positivas las dos, porque están en el primer cuadrante. Una hacia la derecha y otra hacia arriba. Eso da 53,05 y 122,35. Y la fuerza 3 tiene componente en X hacia la izquierda y componente Y hacia abajo. Es decir, las dos son negativas. Sería 200 por el seno de 42, que me da 133,83. Y la componente en Y es F2 por el coseno, que me da menos 148,5. Una vez compuestas las fuerzas con sus componentes en X y en Y, hago la sumatoria. Sumo menos 31,88 más 57 menos 133,83. Eso me da menos 148,65. Y las componentes en Y sería 54,16 más 122,35 menos 148,63. La sumatoria de estas tres me da 27,89. Esto quiere decir que la componente en X da menos 148,65 y la componente en Y da 27,89. Si vamos a representarla en el cuadrante, tenemos que la componente en X, como es negativa, va hacia la izquierda y la componente en Y, como es positiva, va hacia arriba.
Entonces, partiendo de allí, usando Pitágoras, yo puedo decir que la resultante no es más que la raíz de sus componentes al cuadrado, es decir, 27,89 al cuadrado más 148,65 al cuadrado. Entonces, FR es igual a 151,24. Es decir, la resultante de todas estas fuerzas de 90, de 135 y 200 es 151,24 y está dirigida en esta dirección. ¿Sí? ¿Por qué? Pues los componentes son hacia la izquierda y hacia arriba. ¿Estamos? Ahora, ¿cuál es su posición con respecto a la fuerza? Decimos que la tangente del ángulo es tangente opuesto entre tangente adyacente. Entonces, el ángulo es la tangente a la -1 de esta división de sus componentes, de FY entre FX. Tómese en cuenta que vimos aquí que o sea, metimos el ángulo positivo. ¿Por qué? Se lo va a explicar por qué. Es esta entre esta. Y este ángulo me da 10,63. Pero su posición es con respecto al eje X partiendo de cero. Es decir, que el ángulo que me corresponde sería este que está aquí, beta. Entonces beta sería igual a 180, que es esto el ángulo llano, menos tita, que sería 169,37. Visto eso, lo puedo explicar aquí. Si la fuerza está en el primer cuadrante, este es el ángulo, ¿verdad? Si la fuerza está en el segundo cuadrante, el ángulo es este, que sería 180 menos tita. Si la fuerza está en el tercer cuadrante, sería esta que está aquí, sería 180 más tita. Si la fuerza está en el cuarto cuadrante, sería este que está aquí, sería 360 menos tita. Es decir, van a meter los resultados, el módulo que es positivo, para que obtengan tita. ¿Estamos? ¿Aló? No lo escucho. Profe, ¿puede explicar esa última parte y de dónde saca los cuadrantes que me perdí? Ah, esto que está aquí, lo que está en pantalla, ¿estamos? Ok. Este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. Si la fuerza resultante está en el primer cuadrante, al yo calcular θ, ¿verdad? Que es cateto opuesto entre cateto adyacente, este es el ángulo. Y entonces esta es la posición de la fuerza. Si está en el segundo cuadrante, como es positivo, yo calculo este ángulo. Pero el ángulo verdadero, este que está aquí, sería a 180, que es todo este ángulo llano, le voy a restar θ. Si está en el tercer cuadrante, que este que está aquí, entonces la posición sería 180 más θ. Y está en el cuarto cuadrante, sería 360 menos θ. Ya se va a acabar bueno, el tiempo poco se va a acabar. Esto lo quiere decir, como le digo, está aquí, como el ángulo es FY entre FX, ustedes van a colocar la fuerza en positivo, o sea, en valores positivos, para que dé el valor de θ. O sea, dicho eso, van a ocurrir con esto. Si este primer cuadrante, ese es el ángulo. Si en el segundo, sería 180 menos θ. Si en el tercero, sería 180 más θ. Y si en el cuarto, sería 360 menos θ. ¿Sí? Esta es una referencia para calcular la posición de la fuerza resultante, de acuerdo al cuadrante que está ubicado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Recuerden que en Zoom el espacio es muy corto, ¿verdad? Pero como esto es sencillo, realmente no hay necesidad de hacer más espacio, porque era un ejemplo para que vieran cuál es la componente restante. La próxima clase explicamos otro ejemplo, ¿verdad? De em, fuerzas resultantes también. Y si tendría que hacer un nuevo
un nuevo clase, la hacemos en en horario. Hacemos 2 veces para que sea continuo. ¿Estamos? Excelente, profesor, gracias. Antonio Castillo, ¿qué duda tiene? Esto es un poco repaso de física. ¿Estamos? Vimos las componentes rectangulares con un repaso muy rápido, que las componentes rectangulares de una fuerza no es más que su proyección en el eje X y en el eje Y. ¿Estamos? Si tengo varias fuerzas, lo que hago es descomponer cada fuerza con sus componentes en eje X y en eje Y, ¿verdad? Y de acuerdo al ángulo que tenga, ¿verdad? Si el ángulo es adyacente, es por el seno. Si es opuesto, es por el coseno. Dicho esto, una fuerza resultante no es más que la sumatoria de las componentes en X más la sumatoria de las componentes en Y. Y la magnitud es, como tengo la componente en X y tengo la componente en Y, la resultante no es más que por Pitágoras la raíz de su componente al cuadrado. Y su posición no es más que la arcotangente tangente al menos 1 de ese Y entre Fx. Esto es la teoría y este es el problema. De todas maneras, yo el problema lo voy a pasar, lo voy a montar en el aula para que puedan dirigirlo más. ¿Alguna pregunta que está acabando el tiempo? ¿Aló? Entonces, vemos este problema con las fuerzas 2, la fuerza 1 y la fuerza 3 en esta dirección. Hacemos su composición de cada una de ellas, el cuadro que tengo aquí. Recuerde hacer este cuadro para que sea un poco más fácil. Ponen la fuerza, la magnitud y cuánto vale la componente en X y en Y, tomando en cuenta de referencia. El positivo es hacia arriba, el positivo hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón. Las fuerzas en Y son positivas hacia arriba y las fuerzas en X son positivas hacia la derecha. ¿Estamos? Dicho esto, tenemos negativo y positivo, 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 negativo y negativo. Porque esta es la fuerza. Esta es positiva y negativa. La fuerza 2 son positivas las dos y la fuerza 3 es negativa y negativa. Después sumamos estas fuerzas, tenemos la componente en X y la componente en Y. Y después de allí no es más que la magnitud, que es la sumatoria de las componentes al cuadrado. ¿Aló? Dígame. Profe, sí, ahí en el ejercicio son 3 pasos prácticamente, ¿cierto? Si no mal no Sí, recuerdo. sí, eso es el repaso de la física para llegar después. Sí, la dirección del módulo, luego aplicar trigonometría y después hacer la Eh, sumatoria y vuelves a aplicar trigonometría, ¿cierto? exactamente. Es- Eso es. Lo único, bueno, diferente que es un poco confuso es la broma de la posición, ¿verdad? Porque de acuerdo al cuadrante que esté, como estamos aquí, de acuerdo al cuadrante, es el ángulo que decía. Si en el primero, ese es el ángulo. Si en el segundo, le alertan 180. Si en el tercero le suman, y si en el cuarto, le alertan 360. Esto lo voy a dejar en el aula de todas maneras para que se quede. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? El tiempo ya queda corto, se va a acabar. ¿Alguna pregunta? Bueno, nada, profesor, que aclarado que va a quedar la clase en el Sí, SAIA para uno repasar. para repasar, para que se guíen más o menos una referencia. Recuerda que el tiempo es muy corto y vamos un poquito por eso apurado, para poder explicar lo que se quiere. También le voy a montar problemas parecidos para que ustedes comparen y vean, ¿no? Entonces, bueno, no hay nuevas preguntas, ¿verdad? Yo los voy a dejar, voy a ver la próxima clase, sería la próxima semana, ¿sí? Puede ser miércoles o viernes, yo lo voy a plantear por el Saya, vamos a ver equilibrio de fuerzas. Es prácticamente lo mismo, ¿no? Pero ya con equilibrio, ya donde la resultante es igual a cero. ¿Estamos? ¿Y tu profesor?
Ok, entonces que pasen buenas noches, que tengan un feliz fin de semana y estamos en Buenas contacto. noches, profe. No he revisado las pruebas porque realmente esta semana fue la... Muchas gracias, profesor. Feliz noche. Ok, bueno, hasta luego.